Toda la fuerza y el poder de la comunicación en un solo programa. El Colaboratorio. El Colaboratorio. El Colaboratorio. Cuarta temporada. Con Gabriela Castro y Analía Bermúdez. Buenas tardes y miércoles otra vez. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí felices de estar junto a esta audiencia que nos espera cada miércoles. Hoy sola, con la compañía de Analía. Hoy le tocó cursar, así que no está con nosotros aquí en la mesa, pero tenemos un invitado súper especial que ya se los voy a presentar. Si quieren comunicarse con nosotros, nos mandan mensajes al WhatsApp 264-460-7022. Si no, nos pueden ver en www.livefm.com.ar o en nuestro Face El Colaboratorio, que transmite directamente desde las redes de Radio Live. Si quieren bajarse la app, lo pueden hacer desde Play Store o lo pueden hacer desde TuneIn. Y ahí nos ven directamente desde sus móviles. Bueno, y hoy queríamos abordar un tema. Ustedes saben que nosotras siempre estamos planteando esta temática de la comunicación cambia. Hay que cambiar con la comunicación, hay que adaptar las estructuras de las empresas, de los comercios, a todos estos nuevos requerimientos que la comunicación de hoy nos está exigiendo. Pero siempre nos hace falta el saber por qué se rompen y cambian estos paradigmas. Y para hoy hemos invitado a Eduardo Carelli. Él es historiador y analista político. Está con nosotros para contarnos este otro anclaje que nos hacía falta, que es el de saber qué está pasando en la historia para que la comunicación empiece a cambiar. ¿Cómo estás, Muy Eduardo? Bien, un placer, un gusto estar acá. Igualmente. Muchas gracias por la nosotros. invitación y por supuesto espero desde el campo de la historia hacer algún tipo de aporte, ¿no? Al Pero programa por supuesto. tan lindo, tan importante y con tanta llegada que hacen ustedes. Seguro que sí. Bueno, y estábamos planteando este tema, ¿no? Hoy más que nunca hemos vuelto a hacer un cambio, ¿no? Venimos desde hace varios años asistiendo a ciertos cambios. Sí. Y hoy, bueno, fue nuevamente barajar y dar de nuevo en muchísimas áreas. Pero hablemos de este anterior cambio, ¿no? ¿Cómo ha sido que la historia nos ha ido llevando? A ver, ¿dónde estamos ubicados cronológicamente en las historias humanas? ¿Dónde estamos? Lo que pasa es que la historia está intrínsecamente relacionada con las formas de comunicación. De hecho, la historia comienza como tal en el 3000 a.C., cuando el hombre descubre una forma de comunicación que es la escritura. Uh-huh. Entonces, historia y comunicación son exactamente lo mismo. Yeah. Y cada gran cambio que se ha dado en la historia de la humanidad tiene que ver con formas de comunicación nuevas también, porque a veces nosotros los historiadores, a los efectos de dificultarle mucho la vida a la gente, solemos elegir algún acontecimiento histórico que marque época, ¿no? Entonces Bien. Decimos, bueno, el paso entre la edad moderna y la edad contemporánea fue la Revolución Francesa. Bien. Pero cada cambio está atado a un proceso largo, que a veces el acontecimiento histórico, la importancia del acontecimiento, hace que uno ponga atención en el acontecimiento y no en el proceso. Claro. Por ejemplo, lo que decía recién, la Revolución Francesa marca un hito, un antes y un después en la historia de la humanidad, y aparece lo que sería la importancia del tercer estado, se rompe la sociedad estamental, aparece con fuerza ya definitiva la burguesía, cambian las estructuras y las formas políticas, surgen los nacionalismos, en los países europeos aparecen los nacionalismos políticos, ¿no? Bien. Ya no solamente el nacionalismo de tinte romántico del siglo anterior, sino el nacionalismo político. Pero lo que uno no repara es que junto con esa Revolución Francesa viene un proceso que es mucho más amplio, y que ese proceso amplio tiene que ver con la aparición del liberalismo como ideología política y económica, la revolución industrial con la aparición de la máquina a vapor, y en el campo de la comunicación, en el primer cuarto del siglo XIX, aparece la comunicación vía telegráfica. Claro. Entonces, evidentemente, en cada ruptura, en cada proceso de cambio y de transformación de la historia de la humanidad, tenemos o encierra también un cambio en las formas de comunicaciones. Ni hablar de lo que sería ya en pleno siglo XIX, la segunda mitad, fines,
del siglo XIX, cuando comienza a aparecer lo que se denomina la segunda revolución industrial, Exacto, en donde sí. a partir de ese momento ya la comunicación es una eclosión, son los grandes inventos, ¿no? Uno recuerda, no sé, el uso aparece el automóvil, la bicicleta, la motocicleta, los primeros intentos Todo de eso, hacerlo los funcionar a vehículos. vapor, pero después con motores a combustión, y lo que uno se olvida es que en el mismo proceso aparece el cine, aparece antes la fotografía, y después posteriormente aparecerán los ensayos de radio, hasta que cuando ya estamos en la mitad del siglo XX surge la televisión. Entonces, cada proceso de cambio y de transformación en la historia implican formas nuevas de comunicarse. Y lo que estamos viviendo ahora, que evidentemente muestra o manifiesta una ruptura. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, estamos viviendo una crisis económica que ya comienza a igualarse o a superar la famosa crisis de 1929-1930, cuando caen Sí. el valor de las acciones en la bolsa de Nueva York. Y esta nueva crisis económica encierra también una forma de comunicación diferente, y es obligar a las personas a la virtualidad, por ejemplo. Y aparece la eclosión, supongamos, de las plataformas de estas que sirven para comunicarse, ¿no? En el caso mío, que las uso intensamente, Zoom, sobre todo Jitsi. Todas las plataformas educativas. Y además las plataformas educativas que las propias instituciones van creando, ¿no? Con sus repositorios, con sus formas de comunicación, con sus formas de grabación. Esta mañana yo participé de un congreso en España. Y primera vez que el Congreso rompía con sus años de historia y de tradición, que era la presencialidad. Entonces, de pronto fue virtual, ¿no? Uno no puede viajar, no se puede mover de donde está, entonces no se podía viajar a España y se hizo todo virtual. Y participé desde la virtualidad, por supuesto, una experiencia nueva porque un congreso internacional y que se trabaje de esa manera, ¿no es cierto? Con las limitaciones del caso, pero también cambiando hasta las costumbres, podemos decir, ¿no? Claro, ¿Por qué? claro. Porque ahora uno desde su casa, ni siquiera sale uno para participar de un congreso, no voy a decir vestido de entrecasa, pero casi, ¿no es cierto? Es decir, que hasta incluso Sí, la sí. construcción o la dinámica de lo cotidiano está cambiando radicalmente. Hemos visto muchas fotos donde vemos a los personajes frente a la pantalla, vestidos en la parte de arriba muy bien presentables y de abajo Sí. como de entrecasa. A ver, estaba esta parte de la pandemia, va a ser un hito, ¿no es cierto? Sí. Así como la revolución industrial va a marcar un antes y un después. Yo creo que sí, me da la impresión que sí. A ver, al principio cuando comenzó la pandemia comenzamos también a cuestionarnos y a preguntarnos si esto no iba a terminar significando un cambio radical en las costumbres, pero un cambio radical en la forma de afrontar la vida. Esto es, vamos a ser mejores, vamos a salir reforzados ética y moralmente de esto. Hemos convivido con la muerte porque, bueno, viendo la experiencia de lo que pasaba en Italia y en España, o nos llevó a repensarnos si no estábamos conviviendo con la muerte presente, ¿no? Afortunadamente eso no ha pasado en la Argentina. Uno tiene que lamentar toda víctima que esta pandemia genere, ¿no? Pero no hemos tenido esos escenarios, al menos hasta ahora, que hemos visto en Europa. Y eso pensábamos, decíamos, bueno, va a llevar a que las personas reflexionen y que incluso afronten la vida de una manera distinta, ¿no? En donde quizás dejemos de correr tanto, quizás dejemos de perseguir valores materiales y nos comenzamos a concentrar en lo que realmente le da sentido a la vida. Pero claro, se acerca o lo que pareciera ser el final de la pandemia, por lo que estamos viendo en los países que han sido más afectados, incluso en Estados Unidos, la salida de la pandemia. Y bueno, y uno se da cuenta que por ahora ese cambio radical no está, sino que hay como bueno, ya pasó, retomo mi forma de vida, estaba conforme con mi manera un tanto materialista de afrontar el mundo y mi destino, pero porque además también hay que tener en cuenta algo, los cambios no son inmediatos, es decir, el día de mañana quizás recordemos la pandemia como un gran hito en la historia de la humanidad reciente, y los cambios de la pandemia no tienen por qué ser ahora. Entonces, claro, van a repercutir dentro de unos cuantos años. Es probable que sí, es probable que sea así, claro, porque además hay que moldarse a esto que estaba comentando recién, las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas hasta de trasladarse, las nuevas formas de interactuar con el otro. Bien, entonces, cuando veamos el impacto definitivo de eso, insisto, nunca va a ser inmediato, quizás ahí comencemos a darnos cuenta de que la pandemia sí significó un momento de transición y terminó generando un antes y un después. Bien, ¿tenemos mediciones de cuántas décadas, de qué cantidad de años pueden marcar estos procesos?
No tenemos, pero los historiadores tenemos una percepción, y es que a partir de la Revolución Francesa, es decir, del inicio de la Edad Contemporánea, lo que tenemos es lo que se denomina un proceso de aceleración del tiempo histórico. Es decir, los cambios se producen de forma ya no tan gradual. Tan rápidamente. Exactamente, son mucho más rápidos, los impactos también son más rápidos, y esto tiene que ver con el proceso de creación, lo que tenemos acá en la mesa, móviles, los celulares, ¿no? Las cámaras que nos rodean. Todo lo que hemos llamado la era tecnológica. Claro, ¿no? la aparición de la microelectrónica está acelerando los cambios y las transformaciones de una forma absolutamente repentina, abaratando los costos de la comunicación, los costos de la vida cotidiana incluso, ¿no? Porque aparece un nuevo invento y al principio, como pasa en la economía y como explicó en su momento la Escuela de Viena en Austria, tiene un costo alto porque, bueno, implica la aparición de elementos nuevos, la novedad, el deseo de todos de abalanzarse sobre él, pero cuando ese invento finalmente se instala, ¿no? Y comienza a distribuirse de forma mucho más generosa y ya no es el impacto inicial, ahí es cuando se ve el precio final del producto, dirán los economistas, pero también se ve el impacto que eso va a tener, ¿no? Entonces, yo creo que la aceleración del tiempo histórico está implicando transformaciones constantes. Miren, a fines de la década del 70 comenzamos a plantearnos la aparición de la posmodernidad. Con el inicio de la globalización en 1990 ya la posmodernidad era un hecho, 20 años después era un hecho. Sí. Ahora estamos en el 2020 y ya estamos hablando de la muerte de la posmodernidad y que vamos a recuperar los grandes relatos de la historia, es decir, aparecerán de vuelta las grandes ideologías, los grandes debates geopolíticos, la recuperación de la fuerza de los estados nacionales, Trump, Putin y Xi Jinping mediante frente a la globalización, y ya estamos matando la posmodernidad. ¿Cuánto pasó entre el nacimiento y la muerte? 50 años. Claro. Si esto no es una aceleración del tiempo histórico, ¿qué es lo que es? Claro, claro. ¿Y qué se supone que va a venir? ¿Tenemos algún nombre previsto? ¿Ya lo están definiendo? Precisamente el congreso en el que participé era para tratar de visualizar el mundo que se viene. ¿No? Claro que desde aspectos geopolíticos, militares, vinculados al ámbito de la defensa, que era el congreso. Esa era la temática del congreso, pero que claro, la pregunta que nos hacemos todos y en todos los ámbitos es ¿qué se viene? Es decir, ¿con qué nos vamos a topar? Y en el con qué nos vamos a topar es también cómo lo vamos a enfrentar. O sea, en definitiva, no importa mucho el impacto de lo que se viene, pero tanto como el impacto de lo que se viene está de qué manera, de qué forma la humanidad, la sociedad, de las culturas, para ir a una escala menor, diferente, nos estamos preparando para ese cambio, para esa transformación. ¿Qué herramientas tenemos para enfrentar ¿Qué herramientas vamos a desarrollar? Porque acá no se trata de las herramientas que tenemos porque el cambio nos va a llevar puestos. Bien. Sino de qué vamos a hacer, qué vamos a desarrollar nosotros, ¿no? Como una cultura para poder no solo avisorar el cambio, que es lo que estamos desesperadamente intentando hacer, sobre todo los que nos dedicamos al análisis de la política internacional, sino al mismo tiempo intentando ver de qué nos vamos a munir. Y con qué vamos a invitar a la comunidad que nos rodea a munirse, a armarse, para poder aceptar la transformación y prepararse para ella. Bien, bien. O sea que está para pensar lo que nos va a hacer falta, lo que vamos a necesitar. Porque decíamos, y para desarrollarlo. Se abre un mundo nuevo. Total, totalmente. Así como han marcado hitos esto de la revolución industrial, 1 y 2 en algunos casos, o revolución tecnológica, hablan también de la revolución del conocimiento. Sí. Esta revolución del conocimiento, cada una de estas eras tiene un perfil de persona, ¿no? Sí. De cómo nos va describiendo y cómo va planteándonos ante el mundo. Esta personalidad que vive y se desarrolla en la era del conocimiento, donde ya hace suya las ciencias, se amiga, ¿no? Y trata de que las ciencias bajen y le expliquen en palabras muy simples de qué se trata, estas grandes cosas que nunca teníamos la posibilidad de alcanzar o de acceder, ¿no? Esto todavía tiene, para mí recién está empezando esto, ¿no? Tiene un largo trayecto todavía. ¿Te parece lo mismo? Sí, estamos en una revolución del conocimiento claramente, en una universalización del conocimiento también, pero tiene, comparto total y plenamente lo que vos dices, pero tiene dos, no quiero decir problemas de base, sino dos desafíos. El primero de esos desafíos es que el conocimiento sigue siendo algo universal, pero no está al alcance de todos, porque no todos tienen la herramienta para acceder a él,
y hay gente que puede presentar las herramientas tecnológicas para acceder a él y no presenta los saberes previos necesarios para acceder a ese nuevo conocimiento. Es decir, que un chico tenga un celular en la mano, o que vaya con un celular o con una tablet o con una notebook a la escuela, no quiere decir que esté en condiciones de acercarse al conocimiento, descubrirlo, saber seleccionarlo y utilizarlo para su beneficio. Entonces, no necesariamente estamos viviendo una revolución del conocimiento, pero no necesariamente ese conocimiento está al alcance de todas las personas, aunque manifieste tener las herramientas para ello. Está claro. Ni hablar de aquellos que están en distintos lugares del planeta y que directamente no tienen el acceso. Y el segundo gran desafío que se presenta a esta revolución del conocimiento es el desafío que tiene que ver con la construcción de los conceptos de posverdad, que ese es un problema para la comunicación. ¿Y por qué? Y para el conocimiento, que es el área que estamos tocando. ¿Y por qué esto? Y porque de pronto las personas, en el marco de un contexto de reideologización de la humanidad que estamos viviendo ahora, comienzan a adoptar como conocimiento válido, no el conocimiento real, el construido, el probado, el que uno puede comprobar que ha sido así y que tiene herramientas para ello, ¿no? Es decir, puedo recurrir a tales fuentes para decir esto fue de esta manera, sino que desde ese nuevo concepto de posverdad, lo que empieza a considerarse válido no es el conocimiento, sino qué quiero yo admitir de ese conocimiento. Bien. ¿Qué parte de ese conocimiento yo pretendo abrazar? Selecciono y lo construyo a medida. Selecciono de acuerdo a lo que mi corazón siente y sobre todo quiere y necesita. Digo mi corazón en el sentido, mi construcción, mi yo, mi todo, ¿no es cierto? Es decir, comienzo a encontrar un nuevo desafío, y el nuevo desafío no es el abordaje del conocimiento, sino el abordaje de contenidos que me reafirmen en el lugar donde estoy, no que me pongan en duda del lugar donde estoy. Bien. Desde esa perspectiva es que el conocimiento se convierte en un desafío. A ver, yo que vengo que hace muchos años que hago y que tiene que ver con las materias que dicto en la facultad, el análisis del mundo actual, ¿no? De hecho, una de mis materias se llama Mundo Actual. Entonces, desde esa perspectiva, hoy en el mundo están apareciendo en distintos lugares, no solamente en el tercer mundo, en Venezuela, que es un caso que voy a citar, en muchos lugares del mundo, en donde comienza a ser tomada la ignorancia como un valor, sobre todo en el campo de la política. Entonces comienzo a rescatar la ignorancia como un valor, porque de esa forma, de esa manera, la ignorancia se convierte en un activo de la política. Mi gente sigue siendo mi gente, si yo soy un dirigente político, en la medida que no acceda a otro tipo de conocimiento que haga que deje de ser mi gente. Entonces, desde esta construcción claramente maquiavélica, ¿no? Que Maquiavelo seguramente disentiría con que usemos su apellido para este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero en esta construcción un tanto violenta, un tanto maquiavélica y de un extremo de realismo político, comienza a poner en riesgo esto que estamos diciendo. Es decir, si realmente la revolución del conocimiento es tal, o si nos falta mucho para poder abordarla, comprenderla y tratarla. ¿Qué aspectos nos ponen en esta situación de la posverdad? ¿De dónde? ¿Cómo fue que terminamos haciendo este fenómeno, ¿no? Que bueno, nos ha llevado, porque tiene muchas vertientes, ¿no? Sí, quizás una de ellas tiene que ver con esto, la aparición de los medios de comunicación de masas y particularmente las redes sociales. Se convierten en los grandes elementos difusores de estos criterios de posverdad. Las redes sociales son decisivas, determinantes para esto, porque uno comparte, le da un like, un me gusta, a aquello que abraza desde su perspectiva y desde su mirada. Entonces, la posverdad comienza a jugar un papel trascendente desde la política, pero porque la política también, y con esto voy a lo que me preguntabas, la política también tiene que ver con esto de participar activamente de la construcción de la posverdad, pero no la política, la baja política como llaman los estadounidenses, es decir, la política nuestra de todos los días, ¿no? La pelea entre gobernadores, lo cotidiano, no. La alta política. Bien. Es decir, las grandes decisiones que en el mundo de hoy comienzan a tomarse, ¿no? Entonces, el criterio de posverdad nace también a partir de los intentos que realizan los grandes poderes en el mundo, estatales y no estatales,
de difundir determinado conocimiento y hacer que otros lo abracen y se conviertan, lo tomen y se conviertan como en partidarios de eso, ¿no? China es un ejemplo muy claro de esto, Rusia es un ejemplo muy claro de esto, digamos, las nuevas formas de comunicación que estas potencias han adoptado en respaldo de sus intereses geopolíticos, ¿no? Antes teníamos el ejemplo de Gran Bretaña, Estados Unidos, pero han sido claramente superados por lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo de China y de Rusia, ¿no? Pero mayormente de China. En donde es una potencia que ha sabido construir una imagen positiva dentro de todo lo negativo que tiene, ¿no? Es una cosa, un fenómeno de estudio, realmente, cuando uno se pone a hacer una vivisección de lo que sería China, y bueno, uno no se explica cómo puede tener una imagen positiva, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente existe una difusión de un conocimiento absolutamente subjetivo que pasa a formar parte de los criterios de posverdad que el individuo va tomando. Y acá aparece otro fenómeno asociado a este conocimiento, a este criterio de posverdad, y que tiene que ver con la ruptura de las sociedades nacionales. ¿Por qué? Porque las redes sociales te llevan a que un joven deje de tener una lealtad por lo nacional. ¿Por qué debería un joven ser argentino y sentirse argentino si él en todas las tardes en su casa juega a un determinado juego en red con un chico de Tailandia, con un chico de Japón y con el otro que vive en República Dominicana? ¿Por qué yo debo tener una lealtad nacional si en todo caso mis amigos son globales? Bien. Entonces, mi vida es global, o sea, la vida comienza a ser global. comparto la mayor parte de mi tiempo. Absolutamente. Entonces se va rompiendo el concepto de la lealtad por lo nacional. Bien. Y comienzan a aparecer las causas globales. Entonces estoy más dispuesto a defender lo que puede pasar en cualquier otro rincón del mundo antes que poner atención particular a lo que pasa en la esquina de mi casa. Bien. ¿No? Esto también es un fenómeno nuevo en el campo de la comunicación, donde la comunicación ya no se pone atención exclusivamente en lo local, sino que nos convertimos en verdaderos ciudadanos globales. Entonces comenzamos a tener una perspectiva y una mirada a veces tan global que olvidamos lo local, que es otro peligro nuevo que aparece también en el campo de la comunicación. Bien, ahí déjame que te traigo los conceptos del marketing, por ejemplo, ¿no? El marketing habla del consumidor a partir de la revolución industrial, y hoy, a partir de la era del conocimiento, habla del prosumidor. Esta persona que necesita tomar los conocimientos que otros le ofrecen, claro, y realizar sus propios contenidos, claro, ¿no? Totalmente afín a este plan global, digamos, claro, ¿no? Sí. Que se genera. Nosotros cuando vamos a las empresas siempre hablamos de cómo desde las mismas empresas tienen que bajar este tipo de contenidos, ¿no? Con, empresas o instituciones. Tenemos instituciones muy grandes con contenidos de mucha importancia y no están acostumbrados a bajar ese contenido a la comunidad para que sea ese contenido el que produzca el consumidor y no otros tomados al azar, ¿no? También es muy importante. Justamente este era el objetivo de esta charla, ¿no? Porque muchas veces nuestros argumentos se quedaban sin el fundamento, ¿no? Y ahora en esta charla podemos un poco hacer un abordaje mucho más extenso. Claro, ¿no? Sí, mucho más integral. Y bueno, y volvemos a lo que decíamos al principio. Yo creo que esto que vos mencionas, ¿no? Y que le hace un aporte significativo a lo que yo estoy comentando, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, vamos a descubrir la apertura de un mundo nuevo, diferente, y que va a cambiar nuestras costumbres de la vida cotidiana. Es decir, hoy en día muchos jóvenes ya directamente compran por correo, ¿no? Sí. Plataformas como Mercado Libre, por citar alguna. Sí. Entonces, y en la medida que se vaya recuperando la normalidad, probablemente estas plataformas se conviertan o vayan penetrando por su poder económico propio, ¿no? Ya hoy en día estas plataformas valen más que empresas que pertenecen a la tercera ola, para citar a Toffler, ¿no? Es decir, a una ola industrial que va quedando de lado. Y estas empresas comienzan a tener un valor de mercado significativamente superior, y van a terminar imponiendo condiciones, porque no hay que olvidarse que las nuevas formaciones las nuevas formas del capital imponen sus condiciones en los cambios de era, ¿no? Entonces estas empresas también van a imponer sus condiciones, y quizás esas condiciones tengan que ver en algún sentido con alguna recuperación de la globalización en el marco de exigir aperturas de fronteras, aperturas de mercados, pero ya no por una demanda de la empresa, sino que acá aparece algo nuevo y que puede ser la demanda de tu propio ciudadano. Exacto. Que quiere acceder a esa plataforma. El estar atento a cuáles son los intereses y las necesidades. Tal cual. Entonces esas empresas saben o comienzan a jugar también
con la perspectiva de que no solamente son los intereses de la empresa, sino que son los intereses del ciudadano, del consumidor, de acceder a lo que la plataforma o la empresa ofrece. Claro. ¿No? Entonces, es otra cosa que habrá que tener en cuenta en el mundo que se viene. Bueno, ahí está el rol protagónico, ¿no? Del denominado consumidor o prosumidor hoy, que está tan exigente, está tan informado, ¿no? Que ya no quiere que le vendan. Claro. Ya esto no se trata de una transacción. Ya dejamos muy atrás el tema de la revolución industrial del intercambio. Necesita que le faciliten, ¿no? Otro tipo de herramientas, otro tipo de conocimientos, ¿no? Claro, quiere elegir. Y quiere experiencias encima, ¿no? Quiere elegir, quiere experiencias, quiere cosas nuevas, quiere completar su vida con cosas que él seleccione, ¿no? Exacto. Fijémonos cómo eso está asociado a esto que decíamos del concepto de posverdad en la construcción del discurso. Hasta dónde lo que él selecciona y elige no está asociado a lo que siente y quiere. Claro, bien. Ahí cerraría toda esa idea del individuo. Del nuevo ciudadano. Del nuevo ciudadano. Me interesa ese punto. No sé si ¿cómo estamos, Cucha, con el tiempo? Me parece que estamos pasaditos. Bueno, entonces vamos a un corte y abordamos este otro tema de hablar del ciudadano o del consumidor. Bueno, y seguimos aquí en el colaboratorio. Hoy día miércoles, especial para todos los que nos siguen. Y estábamos conversando con Eduardo Carelli, vamos a seguir conversando. El tema que quería preguntarle hoy es la definición de este hombre que se construye y de dónde toma este conocimiento. ¿Cómo es este tema, Eduardo? De ir a la fuente, sí, y no ser víctima de todo esto que se propone, hablamos desde la comunicación de la infodemia, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Cómo no caer en eso? ¿Cuáles son las herramientas que podemos tener? Sí, es muy difícil no caer porque todos los caminos conducen a eso, ¿no? Entonces es realmente difícil. Incluso comienza a minimizarse la función del docente en el marco de las nuevas costumbres que esta pandemia ha implicado, más todavía. Porque el docente, vos me decías este aporte en el corte, el docente se convierte, ¿hasta dónde no es un coach? ¿No? Y bueno, ese es un riesgo que estamos teniendo los docentes, en convertirnos en un coach, ¿no? En el marco de la relación del alumno con la institución educativa, claro, y con el conocimiento en sí. Entonces el docente comienza a perder su verdadera y real función, que es el de intermediador entre el conocimiento y el alumno, de acuerdo al nivel educativo en el que está, ¿no? Y entonces dejamos al alumno a veces librado, lamentablemente, a lo que el alumno puede acceder, porque además también, esto hay que decirlo, cierto conocimiento crítico no está en las redes, está en los libros. Y el alumno es una construcción propia. Además de la construcción propia, claro, en la cual el docente de alguna forma sí tiene que mediar y tiene que estar muy presente. ¿No? Yo lo contábamos en el corte, la experiencia que yo tengo con los alumnos. Entonces, yo a los alumnos les digo, miren, estos son los libros respecto a la temática que me interesa que lean, total, parcialmente, el capítulo X de tal libro. Esto es lo que yo necesito como base para ustedes. Esta es mi opinión, y por lo general mi opinión está compartida en alguna red social, o es lo que yo digo en clase, o el link de alguna cosa. Y además me interesa lo que ustedes puedan construir, pero lo que ustedes puedan construir, sé que van a terminar googleando el contenido de lo que estamos hablando acá. Pero bueno, sumen todo. Bien. Y armen su construcción. Bien. Realicen, ¿cuál es el aporte que ustedes realizan? La perspectiva. A veces interesa mucho la mirada que el alumno te puede ofrecer. ¿Por qué? Porque está en una edad distinta de la vida, tiene contacto con experiencias que uno como adulto no las tiene. Entonces, también es importante cuál es la experiencia que el alumno te puede transmitir y que te está marcando a veces cuáles son los nuevos rumbos. Seguro. Porque los nuevos rumbos, el alumno, el joven en general, no necesariamente el alumno, el joven los detectó. Sí. Rápidamente, las nuevas formas de comunicación las detectas rápidamente. Esta tarea de doble vía en la guía, ¿no? Porque el profesional docente guía al alumno en acercarle el conocimiento, y el alumno guía al docente en lo que necesita. En los nuevos caminos también, Y la no presencialidad, la virtualidad en la educación, impide ese contacto permanente y constante de aprendizaje por parte del docente y de abordaje al conocimiento, porque el docente aprende todo el tiempo, y de abordaje al conocimiento por parte del alumno, y hasta se puede llegar a generar una ruptura o un quiebre,
¿no? Porque la pérdida de lo presencial implica eso, también implica un distanciamiento. Yo en las 3 primeras clases me tenía que saber el nombre de la mayoría de mis alumnos. Ahora tengo que reconocer caras en una plataforma virtual y preguntarles, ¿vos eras tanto, no? Sí. ¿No? Y bueno, hay plataformas que te salen afortunadamente el nombre de la persona, pero tampoco ni siquiera eso, en todas. Entonces, estamos frente a un nuevo camino. Y ese nuevo camino no necesariamente es el mejor. Con esto no estoy siendo alarmista, estoy diciendo que evidentemente ofrece desafíos. Y que ese desafío es algo que el docente tendrá que reconstruirse, ¿no? Y ver de qué manera va a querer jugar su papel. Porque acá también está la decisión del docente. A mí me preguntaban, había que tomar una decisión en la facultad. ¿Cómo querés tu mesa de examen? ¿Presencial o virtual? Y la quiero presencial. Yo necesito, a través de un protocolo, con una distancia, me pondrán una mampara adelante, no sé. Bien. Pero yo necesito el contacto con mi alumno, en el sentido de ver dónde está parado, conversar. No necesariamente uno tiene que conversar de los contenidos. Tiene que ser un conjunto de lecturas adicionales que te permite ver dónde está tu alumno, en qué condiciones está, ¿no? Y de qué forma él puede llegar a responder a las expectativas que uno puso en el dictado virtual de la cátedra. ¿De qué forma evaluamos eso? ¿Lo podemos evaluar a través de una conversación virtual, a través de una plataforma? Sí, pero a todas luces eso va a ser incompleto. Claro. A ver, vos me estás planteando este rol de docente y planteo exactamente el mismo rol del empresario o dueño de comercio vendiéndole totalmente al consumidor del otro lado, ¿no? Sin saber, sin poder hablar con tu cliente y poder adivinar si le está gustando, si no le está gustando, claro. Si le pregunto, no le pregunto. Exactamente. Si le ofrezco otra cosa, si estará necesitando. Un comerciante sabe que por el producto que el cliente mira y te dice, estoy mirando, solo con esa lectura uno ya sabe qué cosas, un buen vendedor sabe qué es lo que le está llamando la atención a su cliente. Sí. El estoy mirando es una herramienta determinante para el comerciante. Sí. Porque le estoy mirando este producto es porque ese producto es un llamador, es un producto potencialmente apetecible. Después se verá si el precio de venta encaja con las expectativas del comprador, que ese ya sería una lectura microeconomista, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tiene que tomar al respecto de ese parate que también estoy mirando? Total. Porque tiene una doble lectura también. Absolutamente, ¿no es cierto? Entonces la pérdida de lo presencial implica un distanciamiento que si uno no sabe hacer la lectura correcta, puede incurrir en errores graves, en el caso del docente como en el caso de aquel que tiene una empresa o que tiene un comercio, ¿no? Minorista. Sí. Me resulta paradójico esa situación. Me parece un sujeto tan enajenado como aquel de la revolución industrial, ¿no? Tan en la masa, en el consumidor del consumismo, de solo el producto. Es como que también se enajena porque va a estar frente a una pantalla solamente consumiendo. Sí, pero dijiste una palabra que me parece totalmente clave y determinante, Gabriela, y que es masa. Estamos frente a una masa y estamos frente a una masa. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la masa de la revolución industrial fue una masa presencial, ¿no? La revolución industrial, ¿qué implicó? Y las primeras construcciones de manifestaciones masivas de hombres, me refiero al género masculino, al hombre, que salió a destruir en muchos casos, manifestarse y destruir las primeras fábricas con máquinas a vapor, porque entendía que atentaban contra el trabajo del hombre, lo cual era verdad, ¿no es cierto? El hombre era dejado, totalmente, el hombre era dejado de lado, porque ya no hacía falta la fuerza del hombre, sino que hacía falta a veces la paciencia de la mujer, la terquedad de la mujer para hacer mejor las cosas que el hombre, el detalle, ¿no es cierto? Que en esto la mujer es superadora claramente, ¿no? En muchos aspectos al hombre. Entonces, desde esta perspectiva, los dueños de las nuevas empresas que tenían máquina a vapor, por ejemplo, para generar tejidos, y preferían a la mujer, además le salía más barata, porque a veces ni sueldo le pagaban, trabajaba en condiciones de semi-esclavitud, solamente porque le garantizaban el sustento de ella y de sus hijos, y además podía a veces hasta llevarse la prole, los hijos a la fábrica, ¿no? Entonces, tenemos una construcción de masa. Hoy en día, ¿tenemos masa? Tenemos, claro, por supuesto, está. Ahora, ¿qué lectura hacemos de esa masa si esa masa no puede ser presencial? Por las condiciones mediantes, por la pandemia, porque la masa se volcó hacia lo virtual también.
¿tenemos masa o tenemos microsegmentaciones? O sea, ahí está el tema, ¿no? Entonces tenemos una nueva masa que está en la virtualidad, que vos tenés que detectar. ¿Y qué vas a detectar? Lo mismo que detectaste en la anterior, que la masa no es una cosa absolutamente unificada, sino que es una cosa que surge, nace y se manifiesta con un objetivo. Logrado ese objetivo, terminado ese objetivo, vuelve hacia esto que vos acabas de mencionar, la microsegmentación. Entonces, Bien. yo tengo que detectar la masa para saber que tras la masa tendré que encontrar los nichos que a mí me interesan encontrar en esa masa, ¿no? Entonces, yo tengo una masa potencial de personas que quieren comprar los productos que yo vendo. Ahora, los productos que yo vendo, todos, algunos, ¿cuáles? Y cuáles de esos productos ya no son significativos para la masa y yo tendré que reconvertirme porque la masa, es decir, esos pequeños segmentos dentro de la masa comienzan a demandar cosas completamente nuevas y diferentes para las cuales yo no estoy preparado, no hice esa lectura. ¿Por qué no hice esa lectura? Porque ellos están detrás de su pantalla y yo estoy detrás de la mía. claro. Que es el problema de la educación también, ¿no? Yo lo llevo a mi, Sí, a mi y en todos los experiencia, a mi ámbitos. campo, A ¿no? ver, yo te decía recién, si vamos a la salud está pasando también. Absolutamente. O sea, en todos los ámbitos. ¿Hasta dónde comenzamos a arriesgar que las conductas médicas no empiecen a ser virtuales y se pierde el contacto entre el médico de cabecera y el paciente, ¿no es cierto? Que es esencial en el campo de la salud, que es determinante en el campo de la salud. El me duele acá puede disparar un montón de cosas, ¿no? Sí, la mirada, la semiología que maneja el médico cuando te mira. Claro, absolutamente. Bien. Hay un doctor en comunicación en Chile, Belis, si no me acuerdo mal el apellido. Él habla de a las organizaciones hoy hay que afrontarlas a partir de una dimensión primero ontológica, después axiológica, para terminar en una dimensión nociológica. Sí. ¿Sí? Y fíjate que estos tres parámetros, perfiles, pilares, por ejemplo, el del conocimiento, ¿no? Plantea las nuevas empresas. El primero, esto de hacer procesos para conocerse realmente quiénes son, cuál es el ser, cuál es el propósito de esa empresa, para después empezar a generar, a partir de eso, que son los valores, y mostrarlos, ¿no? Y después llegar a generar este conocimiento a partir de lo que somos y entregarlo. Esto que planteábamos al principio, ¿cómo te puedo explicar? Cuando yo voy a tomar este conocimiento, encuentro otras fuentes, ¿sí? Encuentro desde lo espiritual, por ejemplo, Sí. que se trabaja el ser con relación al tener. Claro. Yo desde la comunicación hablo de las construcciones, por ejemplo, del candidato político hoy, Claro. desde el ser por conocerse y no desde el parecer por construirlo a medida de, ¿sí? Sí. Entonces vamos hablando y desde lo espiritual te podría decir, te doy ese ejemplo porque es lo que me viene a la mano. Hablan de conciencia e inconsciencia, ¿no? Y de este otro lado podemos plantear esa comunicación consciente, porque es irse para adentro, porque es ver cuáles son la esencia, ¿sí? Y esta generación de valores que hay que entregar y que te pide hoy el público. El público realmente compra valores hoy, Sí. no compra mercadería, ¿sí? Sí, está comprando una idea. Exacto. Y una experiencia. Sí, ¿no? totalmente. Y conocimientos. ¿Qué herramientas podemos tener como para no confundir, ¿no? Cuando hablamos de ontología y ser, ¿es complementario o estamos hablando de cosas distintas cuando lo abarcamos desde otro lado, como por ejemplo el tema espiritual, en la dimensión espiritual de la persona? Bueno, es un tema muy interesante porque estamos en pleno debate, ¿no? Con respecto a el papel de las nuevas espiritualidades también, La ¿no? nueva era que le llaman, Le llamamos nueva era en la hace década del mucho 90, tiempo, ¿no? Cuando exactamente, la sí, década del sí. 90 hablamos de la nueva era, Sí, de la era sí. de Acuario, pero en realidad era como una especie de redescubrimiento de la mano de los procesos de construcción de nuevos relatos, de la posmodernidad y de la Exacto. desaparición de relatos estructurales más cerrados, ideológicos, ¿no? Entonces están en retirada los relatos ideológicos
y determinados relatos filosóficos y aparecen la construcción de nuevos. En el marco de los nuevos surge esto de la nueva espiritualidad también, ¿no? Y esa nueva espiritualidad es una espiritualidad que está completamente distanciada, opuesta a las construcciones religiosas tradicionales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa nueva espiritualidad de alguna manera colabora con la desestructuración intelectual del hombre, ¿no? Ya no tengo que aferrarme a un relato antiguo, quiero creer en esto, que me viene bien, que lo siento bien, y que está asociado con esto que vos perfectamente mencionabas, es decir, la aparición de estos nuevos perfiles de ciudadanos, en donde comienzan a haber todas individualidades. Entonces, en el marco de todas esas individualidades, que a veces pueden confluir en una masa, pero que después vuelven a ser sus individualidades completamente diferentes entre sí, también está asociado el campo de la política. Bien. ¿Y por qué está asociada al campo de la política? Porque tampoco los líderes políticos ni las construcciones políticas son las de antes. Ahora, ¿cuál es la nueva masa en Europa? ¿Cuál es la nueva mayoría política? Y la mayoría del 30%. Peor todavía, la mayoría del 28%, la mayoría del 27%. En Europa comienzan a gobernar políticos que tienen un apoyo que está entre el 25 y el 30% y que después tienen que llevar adelante arquitecturas políticas para poder generar un gobierno más o menos estable. Y esto tiene que ver la aparición de un enorme... ¿Por qué ya no hay masas detrás de un líder? Y bueno, porque este nuevo ciudadano, con tantas exigencias y con esa construcción del yo que tiene, hace que la oferta política tradicional no le sea suficiente. No le alcanza. Entonces comienza a exigir líderes políticos a medida, ¿no? Y los valores también van cambiando, porque el valor de uno, lo que uno considera un valor, no es para nada el que el otro puede llegar a considerar un valor, y es tu vecino de al lado, o es tu hermano en tu casa. Y es generacional también, ¿no? Además, a ver, el proceso de que todos necesitan o que todos son individualidades, me parece que atraviesa lo generacional. Sí, totalmente. Pero sí. Esto otro de qué tomo como valor y qué no, sí es generacional. Sí, eso sí, desde ya, ¿no es cierto? Los jóvenes comienzan a tener una mirada diferente y también comienzan a ver, o tienen otro concepto de lo ético, de lo moral, y por lo tanto valores que también van a ser distintos. Además, lo que para uno es un valor, para el compañero, el amigo, puede perfectamente no serlo. Sí, o un antivalor. Claro, un antivalor directamente, ¿no? Entonces, y esto tiene un reflejo en el consumo, como bien lo estabas comentando y lo estabas citando vos, pero tiene un reflejo en la política. Y el reflejo en la política es: ya no me interesa, en Argentina se va a terminar dando, o sea, todavía estamos con los grandes relatos, pero sabemos que acá las experiencias de la política son posteriores o llegan después, y en algún momento va a comenzar a aparecer este concepto en donde comienzo a elegir a mi dirigente político, cuando estas nuevas generaciones comienzan a tener un protagonismo y comiencen a reemplazar a la generación de políticos actuales, y también vamos a tener probablemente el fenómeno de Europa, es decir, la aparición de líderes políticos que concitan la atención de un sector muy particular de la sociedad, y en donde ya la construcción política se va a asemejar a lo que pasa en los países europeos, es decir, procesos de largas negociaciones, intentar construir nuevas estabilidades políticas, y no hay que asustarse por eso. No sabemos si esto puede ser mejor o peor. Tendremos que vivirlo para después evaluarlo. ¿Esto también tira abajo las estructuras? ¿Cómo esto que se están cayendo las estructuras y tenemos nuevas familias y tenemos nuevos hombres, nuevas mujeres? Los otros días yo leía que los chicos que van a la escuela y que responden a la familia tradicional, de papá, mamá, la vida en pareja, ¿no? Y no en las familias que son reconstituidas, ¿no? Sino el matrimonio, papá, mamá con hijos. Solamente el 37%, la célula básica, solamente el 37% de los niños en las escuelas responden a la célula básica, ¿no? A la familia, el concepto. Es una absoluta minoría, una absoluta minoría, 37% y cada vez menos, ¿no? Entonces, evidentemente esto está marcando, a algunos puede gustarle, otros no, pero está marcando la aparición de un nuevo fenómeno en la sociedad, en donde esa célula básica tradicional, no es que la familia desaparezca bajo ningún punto de vista, estamos hablando de esta forma original, tradicional, que hasta la década del 60, del 70 fue mayoría, ¿no? Y hoy en día está en retirada. Entonces, esto implica probablemente la construcción también
posterior, es decir, construcciones políticas, construcciones sociales, aperturas mentales diferentes, ¿no? En donde uno en su vida tiene que aprender a convivir con distintas experiencias y el chico jovencito, el adolescente, han pasado por distintas experiencias de vida que cuando llegan a la edad adulta, probablemente tengan un bagaje cultural, de conducta, intelectual, completamente distinto al que hemos tenido nosotros. Totalmente, porque padres y abuelos quizás se parezcan, ¿no? Sí, la vivencia. Sí, pero no necesariamente. Acá hay una ruptura generacional. Y esa ruptura generacional es de esperar que el día de mañana también signifique una ruptura en todos los campos. En el campo de lo que estamos viendo, de la mercadotecnia, en el campo de la política, en el campo de la educación. Porque son todas las estructuras, digo, la estructura judicial, la estructura económica, la estructura política, la estructura social. Y no hay que ser agoreros con esto, es decir, la aparición de este nuevo fenómeno no necesariamente implica un cambio revolucionario que va a destruir las bases o las estructuras, porque el joven hoy aprende a identificar rápidamente qué quiere que se mantenga o que se preserve de su pasado, ¿no? De sus padres, de sus abuelos, de las generaciones anteriores. Es decir, no es que el joven de pronto se convierta en un iconoclasta y destruye todo, ¿no? Por supuesto que hay sectores ideológicos que actúan en la política, que son así, lo hemos visto en Estados Unidos, en Europa en los últimos días, con el lamentable, tristísimo y condenable caso de George Floyd en los Estados Unidos, ¿no? Pero eso dio campo, o abrió la posibilidad de la aparición, o mejor dicho, de la visibilización de sectores que no construyen en el campo de la política, extremadamente violentos, que usaron un hecho lamentable y fortuito para llevar adelante procesos de destrucción hasta del pasado histórico nacional, ¿no? Que exigen una revisión del pasado histórico nacional. El caso de Colton en Bristol, en Gran Bretaña, ¿no? Un empresario que por haber trabajado en una empresa que se dedicaba al tráfico de esclavos negros, sus estatuas comenzaron a ser destruidas, ¿no? Vandalizadas, y bueno, entonces esos grupos comienzan a hacer una lectura del pasado desde el presente, que es el peor error que podemos cometer. No podemos evaluar ni siquiera la vida de nuestros padres o abuelos desde la perspectiva y los valores de hoy, ¿no? Entonces, vandalizar una estatua no me hace un revolucionario. Vandalizar una estatua lo que me hace es un inconsciente que no soy capaz de hacer la lectura, un ignorante que no es capaz de hacer una lectura desde su presente, desde su realidad. Lo primero que uno como profesor de historia le dice a sus alumnos, por favor, con sus valores, no analicen ni miren la historia, porque vamos a encontrar condenable hasta lo que nuestros padres hicieron, ¿no? Aparte hay otro tema, no juzguen. Claro. Porque no está para ser juzgado. Lo primero, no es bueno, blanco, bueno, malo, blanco, negro. O sea. Totalmente, ¿no? Entonces por ahí lo que sirve es la construcción de tu realidad, la construcción de tu presente, con tus valores, con tu carga, con tu dinámica, ¿no? Pero la construcción de tu presente, seguramente la construcción de tu presente, no sé si va a ser mejor o peor, pero va a ser la que vos necesitas, la que el joven quiere, porque cada generación construye construye su presente, tiene su percepción de futuro y sobre todo tiene su mirada de la historia. Por eso cada generación genera, por ejemplo, sus propios historiadores que arman la historia del momento, ¿no? Porque toda historia es una mirada desde el presente. Entonces, si yo escribo historia hoy, lo estoy haciendo desde la necesidad de mi presente. Si yo creo un objeto con valor cultural, lo estoy haciendo con una carga histórica, pero desde mi presente. Entonces, la destrucción del pasado lo que hace es romper las amarras con algo que nos puede servir como inspiración para mejorar, incluso si se quiere hasta cambiar el presente. Pero el desconocimiento del pasado es peor todavía, porque no tenemos bases sobre la que construir. Y a partir de ese momento empieza el peligro más grande, que es el peligro de pretender o de creer que lo que yo hago es lo correcto, la talibanización. El fenómeno de la talibanización. ¿Qué hicieron los talibanes? Creyeron que el mundo comenzaba con ellos, o mejor dicho, con Alá. Por lo tanto, todo lo anterior a Alá, o todo lo externo a Alá, en lo cultural, en la reliquia, en el yacimiento histórico, en las esculturas, en lo que fuere, hasta en un museo, es enemigo de mi presente, enemigo de mi realidad, y por lo tanto debe ser destruido. Ese concepto de talibanización, que se da en todos los ámbitos, no solamente en el campo de la cultura o de la historia, es el peor de los peligros. Porque nos convierte en dioses.
O sea, creemos que nos convierte en dioses. Y en realidad no somos otra cosa más que nuevos esclavos. Bien. Permitime ahí, te cuento algo que pasó en el programa pasado y que quería sacarlo hoy a colación porque estuve desinformada en un tema. Estuvimos tratando el tema del racismo, cómo las marcas habían usado el racismo. Y yo sigo una marca que me gusta mucho cómo trabaja la comunicación, que es Natura, los productos cosméticos. Y había sacado una gráfica que decía: toda vida negra vale. Entonces yo decía, perdón, pero estás cayendo justamente en lo que estás condenando. No. Bueno, resulta ser que el fenómeno parte a partir de ese eslogan, digamos, y parte en el año 70 con 3 mujeres negras que empiezan a trabajar por este tema del racismo. Y el movimiento se llama Toda Vida Negra Vale. Claro. Por eso es que hacía Natura referencia a eso. En mi desconocimiento, lo mostramos como un ejemplo y sin embargo no, la marca lo que estaba haciendo era una comunicación muy contextualizada. Claro, ese es el tema. Lejos del consumidor, pero bueno. Claro, ese es el tema. Cuando uno cae en ese tipo de comunicación totalmente legítima, exige una serie de paratextos que la propaganda, en el caso de las instituciones, o la publicidad, en el caso de las empresas, no te permite hacer. Claro. Porque el tiempo es acotado, porque el costo económico es alto. Entonces, ahí eso es un exactamente, se debería trabajar error, digamos, dentro de otro marco. Total, de porque comunicación. vos tienes que saber que tu público potencial no tiene por qué tener la construcción de paratextos que vos necesitas. Yo veía una película infantil con mi hijo, tiene 3 años. Y claro, en la película resulta que tiene una serie de lecturas, de imágenes, que un chico de 3 años hace su mirada. Sí. Un adulto hace otra, un adolescente hará otra. ¿Por qué? Porque lo que se va construyendo, el abordaje del conocimiento que vamos teniendo a lo largo de la vida, nos permite hacer una lectura completamente distinta, no de la película, de cada imagen, de las circunstancias individuales que van atravesando, ¿no? Entonces, en la película jugaba con una imagen de los jardines de Bomarzo, en la región del Lacio, en Italia. Bueno, yo lo vi y dije, son los jardines de Bomarzo. Ahora, mi hijo de 3 años, ¿qué es lo que vio? Ni idea. Claro. Ni idea. ¿No? Entonces, vamos a eso, a lo que vos decías. Sí, está muy bien, es muy loable la comunicación de Natura. Ahora, sin duda, menos del 1% del público potencial habrá estado en condiciones de hacer la lectura, ¿no? Y la mayoría, ¿qué hubiésemos hecho? Lo que hiciste vos, es decir, no toda vida negra vale, sino toda vida vale, claro, ¿no? Claro. Al margen de la condición étnica que pueda tener, ¿no? Muy contradictorio. En cuanto a la producción cinematográfica desde lo infantil, qué importante cómo trabajan el contenido para que chicos y grandes puedan aprender ese contenido, ¿no? Se viven experiencias y yo creo que van en eso, ¿no? En busca de la experiencia. A ver, Coco, por ejemplo, claro. ¿No? A ver, me ha pasado con muchos sobrinos, ¿no? De mirarme a mí porque saben que los grandes lloran con eso. Ellos no entienden por qué, pero los grandes lloran con eso, ¿no? Y te buscan la vuelta a ver a dónde. Bueno, esa preparación de sus productos totalmente a propósito, ¿no? Para que pueda ser consumida. Porque Coco es una película que va a marcar un antes y un después en la historia del cine infantil, ¿no? Un adulto puede ver Coco y hacer una infinidad de lecturas que el chico no va a hacer ahora. Sí, pero después creo que plantó la semilla de... Sí, completamente. Después, El Rey León, por ejemplo, se me venía a la cabeza con lo que yo decía, ¿no? El Rey León es una película que también, al margen de ser un clásico en el cine, ¿cuántos saben de que en realidad es una representación en dibujos animados de la obra de Hamlet de Shakespeare? ¿No? Entonces la pérdida del bagaje cultural del ciudadano de hoy, de las sociedades de hoy, llevan a que nos comencemos a alejar de la posibilidad de relacionar el contenido de la película con el conocimiento. Bien. Y acá se recupera la importancia del conocimiento. ¿Por qué? Porque el mensaje es un mensaje que está absolutamente, es un mensaje transversal, en donde con él va historia, cultura, valores, símbolos, significados de todo tipo, pero la carga simbólica, sobre todo, ¿no? Que implica relacionar todo esto. Entonces, la pérdida del conocimiento nos lleva a que evidentemente se genere una pobreza absoluta de la lectura
de lo que estamos haciendo, ya sea de una película infantil bien. como de cualquier otra cosa, ¿no? En el caso del Rey León es eso, y en el caso de Coco hay infinidad, no quiero spoilear, dirían los jóvenes hoy, ¿no? Pero es una película que yo incluso hasta a mi madre le he recomendado y le he pedido que la vea, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, vamos terminando. Allá me está haciendo seña Cuchita, que ya se nos fue 5 minutos del tiempo programado para este espacio que teníamos, que te agradezco muchísimo porque nos hace falta tanto este tipo de reflexiones, ¿no? Mira, el agradecido soy yo. Y yo me hacía una pregunta cuando me invitaste. ¿Qué puedo aportar en esto? Porque yo vengo del campo de la historia, del análisis del mundo actual, del campo de la defensa, de la geopolítica, siempre desde una perspectiva histórica, que es el campo en el que me formé. Entonces, ¿qué puedo aportar? Y bueno, la verdad es que me voy enriquecido, no con lo que yo traje y con lo que a disposición de tuya y de tu programa, sino con el intercambio que hemos tenido, ¿no? Esta construcción en conjunto que hemos hecho y que de alguna forma me ha enriquecido un montón. Riquísimo. Así que quiero agradecerte la invitación porque me voy muy contento de haber tenido esta posibilidad de intercambiar ideas, conocimientos y conceptos con vos. Lo volveremos a repetir porque nos hace falta, les hace falta también a nuestro público, así que inmensamente agradecida, Eduardo. Y gracias a todos ustedes, sigan comunicándose y contactándose con nosotros. No nos olvidamos de decir que el 16 fue el Día del Ingeniero, así que fuerte abrazo para todos aquellos que son un engranaje más en este motor productivo de nuestra provincia, de nuestro país y del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes allí y nos volveremos a encontrar el miércoles próximo. Hasta luego. Toda la fuerza y el poder de la comunicación en un solo programa. El Colaboratorio. Cuarta temporada. Cuarta temporada. Con Gabriela Castro y Analía Bermúdez.